Muy buenos días, mis queridos alumnos. Bienvenidos al Buenos curso de días, Plan Lector profesor. esta mañana. Bienvenidos. Buenos días a todos los alumnos que han estado saludando desde muy temprano, a todos los alumnos que por través del chat del Meet también han estado saludando. Quiero pedirles por favor que escriban sus datos una vez más. Bienvenida Jocelyn, Ruth, a todos los chicos, a Eric, a Dora, a Yacine, a todos. Una vez más coloquen sus nombres, por favor. Muy bien, bienvenidos. Estamos hoy día empezando la semana, lunes 19 de julio. Estamos empezando la semana, pero a la vez terminando el segundo bimestre. Terminamos el segundo bimestre con mucha satisfacción en realidad, porque ha sido un trabajo de 9 semanitas muy bonitas, muy interesantes. Y creo yo de que ha ayudado muchísimo, ¿no es cierto? Ha ayudado muchísimo nuestro trabajo, hemos conocido cosas muy interesantes, hemos conocido cosas increíbles en el curso de literatura y también plan lector. Estos dos cursos van de la mano siempre, ¿no? Van de la mano siempre estos dos cursos, y que de alguna manera u otra nosotros hemos tratado de poder transmitirles a ustedes lo mejor. Ya, mi deseo siempre es tratar de apoyarles con un tema básico pero interesante. Creo yo de que durante este año ustedes en el curso han conocido cosas muy interesantes, ¿verdad? Han conocido otras cosas, otros temas que quizás no imaginaron conocer, ¿no? Y eso es importantísimo, conocer otras cosas interesantes. Y yo espero de que el curso de literatura como de plan lector nos haya llevado a nosotros a poder conocer otras cosas de la literatura, del texto. Creo yo de que hemos estado trabajando muchas cosas muy interesantes, muy bonitas, y espero que cada uno de ustedes pues se lleve estas enseñanzas, porque la literatura, chicos, como plan lector, sirven para poder enseñarles cosas prácticas de la vida a su edad. Historias, poesías, obras de teatro que nos lleven a reflexionar un poco sobre nosotros. Creo yo que la literatura siempre será una forma de poder enseñar sobre la vida. Y a toda edad, no importa a los adultos, los jóvenes, sino también a ustedes, los niños, que de alguna manera u otra comenzamos ustedes también a aprender a crecer, a poder vivir. Eso es algo muy importante, practicar los valores a través de la literatura. No solamente que ustedes desarrollen cierta competencia, ciertos desempeños, ciertas capacidades, como la que ustedes ven en la pantalla, por ejemplo, cada vez que ustedes leen una sesión de clase que cuelgo en Classroom, siempre les pongo la competencia que vamos a desarrollar, las capacidades que vamos a desarrollar y lo que se pretende lograr a través de los desempeños. Siempre, y creo yo de que eso lo hemos logrado poco a poco. Claro, será mucho mejor cuando sea presencial. Cuando sea presencial, las cosas quizás van a ser mucho mejor que en la virtual. Quizás ahorita la presencial no les he tratado de manera tan individual como uno quisiera, por la misma situación, pero sí de alguna manera u otra a través de sus tareas enviadas, a través de sus comentarios. Por eso yo siempre le digo, comenten a través del chat del Meet, a través de sus audios, todos podemos acercarnos a evaluarles de una manera justa, Por eso, niños, yo me siento muy contento. Por lo menos hemos logrado más del 50% del desarrollo de nuestras tareas, nuestras capacidades y todo eso. Pero más que una nota, ok, chicos, más que una nota que tú quieras alcanzar con tu A o AD, más que una nota, la idea es de que ustedes puedan interiorizar, comprender todo eso. Porque la primaria termina este año, ustedes el próximo año inician la secundaria y otro será la forma. Y cada día ustedes tienen que crecer, no solamente en el conocimiento, sino en la disciplina. Algunos quizás no son los mejores alumnos que digamos, pero si son responsables, disciplinados, practican valores, eso es lo más importante, chicos, en la vida de un estudiante. Y nosotros los docentes lo que queremos es que tú logres eso,
¿ok? Que tú logres y llegues a la meta a trabajar de una manera íntegra, que tenga que ver tus conocimientos, tus sentimientos y tus actitudes. Y ojalá se dice, ¿no? Se dice, ya se vocea, que el próximo año vamos a volver a la presencial o semipresencial. Se está realizando todo el esfuerzo del Estado peruano para vacunar a todos, incluso en el sector educativo, para que no haya ningún problema para que ustedes puedan volver el próximo año. Eso ya, la información será en los próximos meses, cómo será, pero lo más probable es que este sea nuestro último año de la virtualidad. Quizás sea nuestro año de virtualidad y esperamos que de alguna manera u otra ustedes hayan aprendido algo, ¿no? Pero la educación sigue, la educación sigue. Muy bien, el día de hoy, esta mañana, vamos a repasar básicamente dos temas importantes. El estudio de la épica, que tiene que ver básicamente con el tema de los textos de los héroes, de los grandes héroes, y el otro repaso va a ser acerca del teatro, del teatro griego, ¿ok? Acerca del origen del teatro, del género dramático. Y nosotros hace aproximadamente 2 semanas atrás estudiamos lo que eran dos tipos de textos épicos, ¿ok? Hay que entender que la palabra épico significa hazaña heroica, ¿verdad? Una gran hazaña, una extraordinaria hazaña, ¿verdad? Básicamente. Entonces, partiendo de ahí, la palabra épico significa la gran hazaña de un héroe especialmente. Pero habían dos tipos de héroes. Había el héroe antiguo, que se leía mucho en las grandes... A ver, vamos a continuar ahí, por favor. Habían dos tipos de héroes. El héroe antiguo, que se leía en las grandes epopeyas, y habían los héroes medievales, que salían en los textos de los llamados cantares de gesta. Entonces, habían dos héroes, y esos dos héroes pues tenían características muy similares, pero también algo les diferenciaba. Algo diferente. Entonces, nosotros, en primer lugar, habíamos estudiado lo que eran las epopeyas. Ya, por lo menos 3 características importantes de una epopeya. En primer lugar, las epopeyas nacen en la época antigua. No olviden eso, en la época antigua. En el mundo griego, especialmente, nacen las epopeyas. En el mundo griego. Dime, hija. ¿Nosotros hablamos de caballeros también? Sí, a ver, vamos a ir poco a poco, Gabriela, ¿ok? Para poder, ¿cómo se llama? Responder a lo que... Yo les dejé unas preguntas, yo les voy a dejar, vamos a salir un poco antes, quizás 15 minutos antes, para que tú durante estos 15 minutos antes puedas responder en Classroom. Ya hay unas preguntas, son preguntas cortas, básicas, y lo vas a responder en Classroom. Todos luego van a responder a través del Classroom. En primer lugar, entonces, las epopeyas nacen en la época antigua de Grecia, ¿ok? Nacen en la época antigua de Grecia. Esa es la primera característica. La segunda característica es que, por lo general, los héroes de la edad antigua eran semidioses, ¿ya? Eran semidioses. Tenían poderes sobrenaturales, tenían grandes poderes, podían derrotar, pero también eran personas que tenían valores y que ellos representaban a un pueblo, ¿no? Y el pueblo recordaba, estaba en su memoria el gran héroe, por ejemplo, Aquiles. Habíamos hablado de Aquiles como un semidios, y habían otros héroes de las culturas antiguas. Y otra característica es que había mucha presencia de los dioses. Los dioses de la antigüedad, de muchas culturas antiguas, se metían en la vida de los seres humanos, gobernaban la vida de los seres humanos, destinaban el fin de los seres humanos. Los dioses siempre lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque antiguamente, no solamente los griegos, también estaban los hindúes, los chinos,
los mesopotámicos, los egipcios, muchas culturas antiguas adoraban a muchos dioses y era notorio que en los textos que se escribían antiguamente estaban los dioses de por medio, adoraban a dioses, sacrificaban a los dioses. Entonces las epopeyas, esos relatos heroicos, también tenían como personajes a los dioses principales de cada pueblo, de cada nación. ¿Ok, chicos? Entonces es muy importante que sepamos este dato para poder entender básicamente la importancia que tiene el texto épico. Número uno, nace en la antigüedad. Número dos, se recalca la figura del héroe semidios. Y número tres, la presencia y la influencia de los dioses y sus elementos fantásticos, sus elementos sobrenaturales, superpoderosos de la época antigua. Entonces, básicamente, de eso se trataban las epopeyas, esos relatos de las acciones importantes, trascendentales de un héroe antiguo. Como avanzaban los años, como avanzaba la historia, aparecen unos poetas de la calle, ya chicos, unos poetas de la calle, que se ganaban la vida cantando. Sí, se ganaban la vida de ambulante cantando, eran como un imperio de payasitos que alegraban al pueblo, y aparecen estos poetas de la calle que comienzan a recitar poemas, y esos poemas hablaban sobre las hazañas de otros héroes, que ya no eran los héroes antiguos, sino eran los héroes llamados los caballeros. Y a partir de ahí, esos poetas de la calle ya cantaban lo que se llama el cantar de gesta. Yo les pedí a ustedes ya en esa clase que ustedes coloquen que gesta significa hazaña. Entonces era el cantar de las hazañas heroicas de los caballeros, especialmente de los caballeros. Algunas características aquí importantes. En primer lugar, el cantar de gesta nace en la época de la Edad Media. La Edad Media inicia en el siglo V y termina en el siglo XV después de Cristo, el año 600 aproximadamente, en el año 400 aproximadamente, y termina en el siglo XV, más o menos a finales de los años 1400. 10 siglos duró la Edad Media, ¿ok? Después de la Edad Antigua viene la Edad Media. Entonces, estos cantares de gesta nacen en la Edad Media, nacen en el sistema de la vida feudal. En ese tiempo, el dinero se medía a través de la posesión de tierras. ¿Qué quiere decir eso? Cuanta más tierras tenías, más eres rico. Hoy en día, por ejemplo, si uno se va a la sierra, un hacendado, una persona de campo tiene muchas tierras, es una persona rica en su territorio. Así era en la Edad Media. Cuanto más dinero, tierra tenías, más dinero tenías. Y esa tierra se le llamaba feudo, por eso se dice feudal. Había un señor, que era el señor de la tierra, el señor feudal, que contrataba a héroes, personajes que eran los caballeros. ¿Para qué? Para que les cuide su negocio, para que los resguarden de los ataques. Y estos caballeros vivían en una especie de castillos. Por eso en aquel tiempo se construía castillos. Los reyes construían castillos, el ejército construía castillos. Los caballeros eran los héroes ahora de los cantares de gesta. Esta era la diferencia. ¿Okay? Estos héroes no eran héroes semidioses, eran héroes humanos, como nosotros. Tenían sufrimientos físicos, se comportaba mal, se comportaba bien, tenían problemas psicológicos, eran elegidos para representar también a un pueblo. Y estos caballeros tenían ¿qué cosa? Que mostrarse fieles, mostrarse leales, mostrarse de muchos valores para cumplir su propósito de defender a su rey, a su señor, o en todo caso a su país, Entonces, en ese tiempo, en diferentes partes de Europa, del mundo, se escribieron cantares de gesta. Esa es la diferencia entre un cantar de gesta y una epopeya. En el cantar de gesta ya no están los dioses, ya no están. En realidad, en la antigüedad, con las epopeyas, habían varios dioses.
Ya había Zeus, Poseidón, Hércules, todos los dioses y semidioses. Pero en la Edad Media, en los cantares de gesta, solamente había un dios, que era el dios cristiano, Dios Jehová, Jehová Dios. Entonces, esa era la diferencia. En el cantar de gesta ya no están los dioses, sino solamente hay un dios. El caballero se encomendaba al dios de la Biblia, al dios del cristianismo, y peleaba en honor a eso. Y Dios los bendecía. Dios los bendecía. Bueno, nosotros vimos la semana pasada la presencia de el mío Cid, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, en ese poema llamado El Cantar del Mío Cid, que vimos hace 2 semanas, un pequeño documental de este personaje que era el caballero, el héroe de la Edad Media. Pues bien, vamos esta mañana a conocer un poquito sobre la presencia del caballero. ¿Qué te parece? Vamos a conocer un poquito más sobre quiénes eran estos caballeros. Vamos a conocer un poquito más a qué se dedicaban estos caballeros. ¿Ok? Voy a pedirte por favor que prestes atención entonces al siguiente video sobre los caballeros. El origen de los caballeros medievales, el origen de los caballeros de la Edad Media. Hay mucha información de los caballeros en realidad en internet. Quiero mostrarte una de estas. ¿Cómo se llama? Pero, profe, ¿y qué vamos a responder por el chat del Classroom después, no? Sí, sí, claro que sí. Les voy a dar un tiempo para que ustedes respondan. ¿Ya, Christopher? ¿Ok, Christopher? Sí, profe. Ok. Muy bien, vamos a ver la historia de los caballeros medievales, los héroes de la Edad Media, de los cantares de gesta. En tiempos de Carlomagno, los guerreros a caballo se habían convertido en la élite de las unidades militares francas y esta novedad se extendió por Europa. Luchar desde un caballo reportaba mayor gloria en la batalla, porque los jinetes podían moverse velozmente y pisotear al enemigo de menor rango que luchaba a pie. Hoy, el Mundo Maravilla. El origen de los caballeros. Cuando las caballerías de 2 ejércitos se enfrentaban entre sí, la velocidad de la carga y el violento choque que se producía resultaban estimulantes. La caballería gozaba de mayor prestigio por el alto coste de los caballos, las armas y las armaduras. Solo los individuos adinerados o los siervos de los ricos podían permitirse luchar como jinetes. Los reyes de la Edad Oscura tenían poco dinero para poder pagar grandes contingentes de costosa caballería. Los guerreros eran hechos vasallos a cambio de feudos de tierra. El beneficio obtenido de estas tierras debía usarse para pagar caballos y equipamiento. En la mayoría de los casos, los vasallos mantenían también a grupos de soldados profesionales. Muy bien, estamos viendo el tema de los caballeros, vamos a actualizar un poquito aquí. Interesante, ¿no? Esta primera información de cómo no era fácil que un señor feudal, un señor de la tierra, un señor del campo, no era fácil contratar caballeros. Sin lugar a dudas, no era fácil. Se equipaba de un armamento. Los héroes antiguos no tenían tanto así como ahora. La caballería, contratar caballos, criar caballos, cuidar a estos caballeros. Pero obviamente muchos de los reyes tenían que hacerlo, porque era una forma de cuidar sus tierras, su pueblo. Entonces, por eso era imprescindible la presencia. El caballero se preparaba, no era un caballero novato, se preparaba para la guerra, se preparaba para poder luchar, cuidaba a su familia de eso, se encomendaba a Dios para que le vaya bien. El caballero tenía mucha fe en el Dios cristiano, y llegó a ser un ejemplo de lealtad. Eran profesionales, claro que sí, tenían que conocer el arte de la lucha, de la guerra, conocer a su enemigo, las tácticas. Era una profesión los caballeros medievales en ese tiempo. A cambio de este feudo, los vasallos accedían a proporcionar apoyo militar a su señor.
De esta manera, los nobles y los reyes podían disponer de un ejército cuando lo deseaban. Los vasallos a caballo eran la élite de estos ejércitos. Los caballeros se convirtieron en la clase dominante al controlar la tierra, de la que se derivaba toda la riqueza. El término caballería empezó a utilizarse refiriéndose a la equitación. Los guerreros de élite de la Edad Media se distinguían del campesinado y el clero, así como entre ellos por su habilidad para montar y su valor como guerreros. El símbolo de alto nivel de la época era poseer caballos rápidos y fuertes, armas atractivas y eficaces y una armadura bien confeccionada. Hacia el siglo XII, la caballería se había convertido en una forma de vida. Las reglas básicas del código de caballería eran las siguientes: la protección a las mujeres y a los débiles, el triunfo de la justicia frente a la injusticia y el mal, el amor a la tierra natal, la defensa de la iglesia incluso a riesgo de perder la vida. A finales de la Edad Media, los reyes crearon las órdenes de caballería. Eran organizaciones exclusivas para caballeros de alto rango que juraban obediencia mutua a su rey. Ser miembro de una orden de caballería era extremadamente prestigioso y distinguía a un hombre como uno de los más importantes del reino. En 1347, durante la Guerra de los 100 Años, Eduardo III de Inglaterra fundó la Orden de Garter, que ha perdurado hasta nuestros días. Esta orden estaba formada por los 25 caballeros de mayor rango de Inglaterra y se fundó para asegurar su lealtad al rey y su dedicación a lograr la victoria durante la guerra. A la edad de 7 u 8 años, los niños de la clase noble eran enviados para servir de pajes en la casa de un gran señor. Las mujeres les enseñaban los conocimientos sociales básicos y empezaban un entrenamiento elemental del uso de las armas y la equitación. Alrededor de los 14 años, los jóvenes se convertían en escuderos, es decir, en aprendices de caballero. Cada escudero se asignaba a un caballero que debía continuar la educación del joven. Los escuderos eran compañeros habituales y sirvientes de los caballeros. Los deberes de los escuderos incluían limpiar la armadura y las armas, ayudar al caballero a vestirse y desvestirse, cuidar de sus pertenencias e incluso dormir a su puerta como guardián. En los torneos y batallas, los escuderos asistían al caballero en todas sus necesidades. Traían armas y caballos de reemplazo, curaban sus heridas, retiraban a los heridos del campo de batalla y, llegado el caso, se encargaban de que recibiera un entierro digno. En muchas ocasiones, los escuderos iban a la guerra con el caballero y luchaban a su lado. Los guerreros evitaban combatir contra los escuderos del bando enemigo y preferían buscar un caballero de su rango o superior. Los escuderos, por su parte, deseaban enfrentarse a caballeros para obtener prestigio, matando o capturando a un enemigo noble. A la edad de 21 años, un escudero podía ser designado caballero. Los candidatos que lo merecían recibían ese honor de manos de un señor o de otro caballero de alto rango. En un principio, la ceremonia de ordenación era simple. Consistía normalmente en ser tocado con una espada en el hombro y después ceñirse al cinto una espada. Posteriormente, la ceremonia se complicó sumándose al rito la iglesia. Los candidatos se bañaban, se cortaban el pelo y pasaban la noche en vela orando. Por la mañana recibían su espada y las espuelas de caballero. Normalmente, solo podían llegar a ser caballeros aquellos que poseían tierras o ingresos suficientes para hacer frente a las responsabilidades de su rango. Los torneos, batallas preparadas entre caballeros, surgieron en el siglo X y contaron desde su comienzo con la condena del Papa en el segundo concilio de Letrán, bajo el Papa Inocencio II y los reyes de Europa, que no aprobaban las heridas y las muertes producidas entre sus caballeros, por lo que ellos consideraban una actividad frívola. Sin embargo, los torneos se extendieron, convirtiéndose en parte importante de la vida de un caballero. Los torneos empezaron a realizarse como encuentros individuales entre caballeros y fueron complicándose con el paso del tiempo. Se convirtieron en acontecimientos sociales importantes que atraían a patrocinadores y participantes desde lugares muy lejanos. Los caballeros seguían batiéndose individualmente, pero ahora lo hacían también en equipos.
Se retaban utilizando diversas armas y llevaban a cabo simulacros de batalla con cuadrillas. Las justas o lisas, un enfrentamiento de dos caballeros con lanza, se convirtió en el acontecimiento más celebrado. Los caballeros competían como los atletas de nuestros tiempos para obtener premios, prestigio y la mirada de las damas que llenaban las gradas. Para poder distinguir a los caballeros en el campo de batalla, se creó un sistema de insignias o blasones llamado heráldica. Se diseñaba un blasón para que cada noble lo estampara en su escudo, abrigo, banderas y sello. El vestido o capa decorado con la insignia de un caballero recibió el nombre de abrigo de armas, y este término pasó a denominar a la insignia en sí. Una organización independiente llamada Colegio de Heraldos diseñaba las insignias individuales, asegurándose de que cada una de ellas fuese única en su especie. Los abrigos de armas se pasaban de generación en generación, modificándose con los enlaces matrimoniales. Algunos diseños se reservaban para la realeza de distintos países. A finales de la Edad Media, las ciudades, los gremios y los ciudadanos importantes, aunque no pertenecieran a la nobleza, tenían sus propias insignias. En el campo de batalla, los combatientes utilizaban los abrigos de armas para distinguir a los amigos de los enemigos y para elegir a contrincantes valiosos en una refriega. Los heraldos realizaban listas de los caballeros que iban a entrar en batalla, basándose en sus blasones. Los heraldos eran considerados neutrales y actuaban como intermediarios entre dos ejércitos. De ese modo, podían pasar mensajes entre los defensores de un castillo o de una ciudad y sus sitiadores. Muy bien, entonces ahí vimos un poquito acerca de los caballeros, ¿no? La función interesante porque los caballeros tenían los escuderos, ¿no? Aquellos personajes que de alguna manera u otra acompañaban, si se podría decir, a estos grandes hombres, que no todos eran caballeros. Se dice que los caballeros eran aquellos que tenían dinero, especialmente, que tenían las condiciones físicas, económicas, para poder de alguna manera u otra defender, ¿no? Defender y prestarse como caballero. Por eso eran profesionales. Los caballeros eran profesionales. Los caballeros de alguna manera u otra estaban dispuestos a asumir. Había un ritual para la caballería, ¿verdad? Hemos visto ahí, por ejemplo, que les colocaba la espalda sobre su hombro. Otros iban a la iglesia a encomendarse a Dios, oraban mucho. En fin, entonces había un ritual tremendo de básicamente de la presencia de los caballeros de la Edad Media. Entonces no olviden eso, ellos eran los grandes caballeros de la Edad Media. Muy bien, vamos ahora con nuestro segundo tema de repaso. Ya cualquier pregunta quizás al final podemos establecerlo al final. Vamos con nuestro segundo tema de repaso, que tiene que ver con el texto dramático, o llamado el texto teatral, que era básicamente el texto importante, ¿no? El texto importante del teatro griego. ¿Recuerdan el teatro griego que vimos la semana pasada? El texto dramático. El texto dramático tiene que ver ya no tanto con las hazañas de los héroes, sino tiene que ver con las representaciones que se hacen en el teatro. Habíamos visto de que el origen del teatro era dedicado a un dios. ¿Recuerdan cómo se llama el dios de los griegos antiguamente cuando hacían teatro? El dios Dionisio. El dios Dionisio. Muy bien, chicas. Muy bien, al dios Dionisio, que era el dios del vino, el dios de la alegría. Las representaciones teatrales estaban relacionados con el culto a Dionisio, el dios del vino, el dios de la alegría. Por eso se dice que el teatro es básicamente un teatro de carácter sagrado. La palabra drama viene de la palabra drao en griego, que significa actuar, ejecutar. Y esa es la finalidad de una obra de teatro, chicos. La finalidad es que una historia se represente en el teatro. ¿Ok? Una historia se represente en el teatro. Esa es la finalidad. ¿Y qué es representarse en el teatro? Es tomar la postura de un personaje, ¿verdad? Y los griegos lo hacían a través de las máscaras. ¿Recuerdan qué eran las máscaras?
era parte de la indumentaria, ¿verdad? Hipócritas. Muy bien, los hipócritas eran los actores que usaban una máscara para representar una escena de teatro, para representar una escena de la vida que lo hacían. Claro que sí. Y la obra dramática se representaba y duraba bajo 3 formas de estructura. En primer lugar, había una presentación de la historia, luego un desarrollo de la historia y luego un desenlace de la historia. Y todo eso tenía que ver con la importancia de la acción. Los actores tenían que actuar bien. ¿Ok? Muy bien, ahí está la máscara, ¿no? Es una máscara que alegre, feliz. ¿Qué máscara es? Representa a los hipócritas. Las Muy máscaras bien. que ellos utilizaban. Los que actuaban con estas máscaras especiales. Y la máscara... Que representan significa el cambio de emociones que se desarrolla en una obra teatral. Muy bien, el cambio de emoción. ¿Y la cara triste qué tipo de teatro era? ¿Qué obra de teatro representaba? Dramático. Ok, ya, pero habían 2 tipos. Era de comedia. Ok, la comedia era la alegría. Sí, de comedia. La comedia era la alegría y la Y el dramático era triste. Bueno, la tragedia, ¿no? La tragedia griega. Muy bien. Y la comedia griega. Bien. Muy bien, hija, muy bien. Excelente. Las chicas y chicos que están participando en su audio, yo lo estoy escuchando tratando de poder entender lo que dicen a una voz. Y me parece excelente, excelente. Chicos, obviamente la obra de teatro se diferencia de otras obras. ¿Por qué? Porque en la obra de teatro no hay un narrador. Hay básicamente el diálogo. Todas las acciones se presentan a través del diálogo, a través de los diálogos de los personajes, nos cuentan la historia. El día de mañana nosotros vamos a ver una obra de teatro infantil, el día de mañana, y el día de mañana va a ser algo muy diferente. Vamos a ver una obra de teatro infantil, vamos a hacer Kahoot el día de mañana, en los primeros 10-15 minutos vamos a hacer Kahoot, y luego vamos a ver una obra de teatro infantil el día de mañana. Y vamos a darnos cuenta ahí de que son los personajes, ¿ok? En la cual nos cuentan la historia, porque no hay un narrador en realidad. No, hoy en día, pues, si hay un narrador porque lo introducen adrede para que sea más entretenida la historia, pero no hay un narrador en realidad en la obra de teatro. Por eso, se dice que la acción, los gestos, las miradas, los movimientos, nos dan mucha información sobre el mundo de la historia de teatro que se cuenta en un escenario, porque se está representando la vida. El dramaturgo, aquel que escribe dramas, su fin es llevarlo a una escena para que las personas reflexionen sobre determinados temas. ¿Cuáles son los temas que se hablan en el teatro? Por ejemplo, el amor, la venganza, la amistad, tantos temas que se pueden hablar en el teatro. ¿Ok? Bien, nosotros vimos la semana pasada también algo relacionado al teatro griego, ¿verdad? En el curso de literatura vimos algo relacionado al teatro griego. Habíamos conocido cómo eran las obras de teatro, vimos un poquito, básicamente la obra de Edipo Rey, vimos algunas escenas de la obra Edipo Rey. En el curso de literatura vimos algo del teatro griego, ¿recuerdan lo que era la orchestra, el proscenio? Vimos un poquito sobre este teatro que te voy a mostrar. Las partes de la zona del teatro. Aquí está, entonces, cómo era el teatro griego antiguo, ¿no? Vimos un poquito sobre cómo era la infraestructura, cómo antiguamente. La orchestra. Estaba en medio. Sí, en este tipo de construcciones grandes, la gente iba al teatro, ¿no? En Grecia las personas adoraban al dios Dionisio, se dice que anualmente, año por año, llevaban su estatua en procesión hacia el teatro y allí, en honor a Dionisio, se hacía una tragedia o una comedia, y las personas que estaban en las gradas, pues observaban esas grandes obras del teatro. Chicos, vamos a ver a continuación un pequeño video de cómo eran los teatros antiguos en Grecia. Vamos a ver 6 teatros griegos, los más antiguos, que hoy en día existen como ya parte de un patrimonio, como parte de una cultura. Y quiero invitarte a que juntos podamos conocer cómo eran esos teatros antiguos, cómo las personas iban a esos teatros y cómo hoy en día subsisten en la antigüedad.
Dime, hija. Profesor, dice en el video que usted puso de la animación sobre teatro, dice que Dionisio moría el otoño-invierno y nacía de nuevo en primavera y verano. Creían en la reencarnación, en la resurrección. Ellos creían de los dioses, que los dioses nunca iban a morir, eran eternos, no eran inmortales, pero siempre le vivían. decían el 2 veces nacido. 2 veces nacido. Muy bien, las chicas ahí complementando la información. Quiero que observen cómo eran las orquestas griegas antiguamente. En el número Este 6, video no tiene audio. Teatro de Segesta. Construido en el siglo V Viene. a.C., se encontraba en Sicilia al noroeste de la isla. Sí, ok, sí, tiene el audio, pensé que no tenía audio, pero sí tiene el audio aquí. En el otro video sí que íbamos a presentar no iba a tener el audio, pero este sí. Bien, vamos a ver entonces, miren, antiguamente, vamos a retroceder una vez más, cómo eran los teatros, las orquestas griegas. En el número 6. Teatro de Segesta. Construido en el siglo V a.C., se encontraba en Sicilia al noroeste de la isla, a unos 10 kilómetros de la costa, y a unos 50 kilómetros al oeste de Palermo. La zona más cercana a la orquesta tiene 20 filas de asientos, tenía capacidad para unas 3.000 personas. En el número 5. Teatro de Dodona. Se encuentra en el santuario de Dodona, a 22 kilómetros de Ioánina, en la región del Epiro. Es uno de los más grandes de Grecia, con una capacidad de 17.000 espectadores. Se construyó en el siglo III a.C., durante el reinado de Pirro. En el número 4. Teatro de Pérgamo. Construido en el siglo III a.C., en Pérgamo, noroeste de Asia Menor y frente a la isla de Lesbos, en la región llamada Misia, se hallaba situado en la acrópolis de dicha ciudad, dominando el paisaje, donde ahora se encuentra la actual ciudad de Bergama. Contaba con más de 70 filas, y tenía capacidad para unos 10.000 espectadores. Fue considerada la construcción más innovadora del mundo helenístico, donde sus 40 metros de altura hacen función de mirador y terraza. En el número 3. Teatro de Delfos. Se encuentra en las inmediaciones del templo de Apolo, apoyando su coilón o graderío en la ladera del monte Parnaso, lo que le dota de unas espectaculares vistas de todo el santuario, y del valle de Cirra, que puede verse repleto de olivos. Fue construido en el siglo IV a.C., en piedra caliza perteneciente al monte Parnaso, tenía capacidad para 5.000 espectadores. En el número 2. Teatro de Tasos. Construido en la isla griega de Tasos, se remonta al siglo V a.C. y tenía una capacidad de 2.000 espectadores. En el número 1. Teatro de Taormina. Es el segundo de los teatros clásicos de Sicilia en cuanto a tamaño, después del de Siracusa. Se sitúa en la parte más alta de Taormina, bajo el monte Tauro que da nombre a la villa. Construido siglo III a.C., consta de 9 secciones, y está rodeado por un doble pórtico. Originalmente tenía una capacidad para unos 5.000 espectadores, y 109 metros de diámetro. Todavía se mantienen en pie algunas de las columnas de orden corintio. Y nos quedamos con esa imagen de esta gran obra de teatro, ¿no? Increíble las construcciones antiguas. Los griegos, por eso los griegos invertían mucho en estas construcciones, ¿no? Hermosísimas.
la gente disfrutaba, era el teatro del pueblo, era el teatro de la vida, era el teatro en donde tenían colores y colores. Dime, Gabriela, dime, hija. Yo pensé que los asientos eran de piedra, no, eran de madera, pero eran de piedra. Sí, eran como terrazas, no eran como los teatros hoy en día, pues, ¿no? Eran como pequeños andenes, si se podría decir, y estaba en base a piedra. Pequeños andenes, ¿no? Para que las personas se sienten cómodamente. Sí, y se cubría un espacio, y muchos de esos teatros estaban en las colinas, estaban arriba de las ciudades, de los mares. Cancha en grande. Exacto, muy bien. Chicos, vamos a darle estos 10 minutos que quedan para que ustedes vayan a Classroom y respondan a 4 preguntas que tienen que ver con lo que hemos pasado el día de hoy, ¿ya? Aquellos que no, pues, aquellos que han respondido, claro, pues, también me parece excelente, ellos no, pero aquellos que no han respondido, vayan a Classroom estos 10 minutos para responder a estas preguntas, 4 preguntas sobre lo que vimos, acerca de los caballeros, y acerca de la importancia del teatro. En base a todo lo que hemos visto, ¿por qué crees que es importante estudiar teatro? Bueno, ya hemos visto muchos aspectos, ¿no? El día de mañana vamos a ver el teatro infantil, así es que esperamos que todo mañana estemos puntuales, porque vamos a tener un Kahoot a las primeros minutos. Pero, un abrazo a todos. Se responde en la misma, ¿cómo se llama? PPT, en el mismo chat, ¿no? Exacto, se responde en el Classroom, hijo, en el mismo Classroom, ¿ok? Bye bye, cuídense, chau.